Bienvenidos a la 11ª parte del curso de Psicología Holokinética. Quien les habla hace años que practica Tai Chi y al tiempo de comenzar esas prácticas llegó el momento que en cualquier movimiento de las actividades cotidianas había una actitud aprendida en esa disciplina. Al caminar, por ejemplo, o al bajar una escalera, se quitaba la inercia al movimiento como le indica la técnica prescripta. Decía entonces que el Tai Chi se había internalizado. Cuando llega la percepción unitaria, también con el intento persistente, aunque no permanente, trajo una nueva actitud, aunque en este caso no decimos que la percepción unitaria se internalizó, porque en percepción unitaria, al no haber separación entre el observador y el observado, no hay dentro-fuera. Ir viendo cómo se manifiesta el yo a cada instante en forma de miedo, rabia, tristeza, celos, envidia, culpas y deseos. Si vemos estas manifestaciones en percepción unitaria, estas no tienen duración. No podemos terminar con el pensamiento, pero sí podemos verlo, observarlo cuando emerge a la conciencia como idea, imagen, recuerdo, planes. Verlo en percepción unitaria. En esta parte del curso vamos a seguir el repaso propuesto ya en la parte anterior y a manera de repaso lo vamos a hacer contando la historia de un descubrimiento, cómo se fueron dando los hechos a través del tiempo histórico de este descubrimiento, donde se repasan conceptos vistos en la parte 2, donde vimos la integración de la psicología holokinética con la física. Gottfried Wilhelm von Leibniz, que fue el descubridor del cálculo diferencial, que fue contemporáneo de Newton, que también, por su parte, descubre este cálculo diferencial. Posiblemente hubo mente grupal. Bien, pero ahora, hablando de Leibniz, dijo que hay una realidad subyacente, generadora del universo material conocible, o sea, un universo subyacente donde surge el universo, y espacio y tiempo para él eran construcciones del intelecto. Esto ocurre en el siglo XVII, XVIII, más en el siglo XVIII. Es obvio que para un científico formal, en la primera mitad de ese siglo XVIII, Leibniz postula ya un universo de mónadas o unidades que incorporarían la información del todo. O sea, que en esas mónadas, en cada mónada, está la información de todo el universo. Bueno, William James, conocido dentro de la psicología como psicólogo
y filósofo, era un médico de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Él concordaba con Henry Bergson, que también es un filósofo y escritor francés que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1927. Afirman estos autores de que el cerebro opera como un filtro, filtra la realidad, es decir, son los que dicen que el ser humano no puede tomar contacto con la realidad tal cual es, sino que lo hacen a través de un filtro que es el cerebro. Denis Gabor fue el que diseñó la primera fotografía tridimensional que él le llamó holografía. Ese diseño no pudo concretarse totalmente por la falta de una luz potente como el rayo láser. Él lo realizaba con una luz de mercurio y posteriormente, después de los años 60, que se inventa el rayo láser, se puede realizar esta fotografía tridimensional que Denis Gabor llamó holografía, por la que recibió el Premio Nobel de Física. Se necesitó el advenimiento del rayo láser, que aparece en los años 60, para que en el año 62 Leigh y Upatnik en la Universidad de Michigan puedan lograr por primera vez una fotografía bien nítida, tridimensional, una fotografía holográfica. Lo realizaron sobre un tren de juguete y pudieron lograr esa fotografía tridimensional holográfica. Cerca del año 1970, Karl Pribram, un discípulo y colaborador de Carl Lassley, propuso el holograma como un modelo explicativo del funcionamiento cerebral. Así como vimos que en la placa holográfica, si la rompemos, cada fracción puede generar toda la imagen del objeto fotografiado, la imagen tridimensional. Decíamos que en cada punto del holograma o placa holográfica, que sería como el negativo de la foto convencional, en cada punto está toda la información del objeto fotografiado. Acá utiliza Karl Pribram para explicar la memoria. O sea que en cada punto del cerebro está la memoria. Y como dijimos, fue colaborador y discípulo de Carl Lassley, que se pasó muchos años tratando de encontrar la parte del cerebro, el área del cerebro donde se encontraba la memoria, que se llamó engrama, y pasó, como dijimos, gran parte de su vida sin poder encontrar el engrama o el área responsable, la área neurológica responsable de la memoria. Así como Karl Pribram describe el modelo holográfico del cerebro, donde en cada punto del cerebro se encuentra la memoria, en 1971 David Bohm, que había sido colaborador de Einstein en la Universidad de Princeton, sostuvo que la misma organización
la misma organización del universo podía ser holográfica. Entonces, en 1986, formula matemáticamente su concepto de holoquinesis, que completa la comprensión del tiempo. Recuerden que habíamos dicho que el tiempo puede ser absoluto, como lo concebía Newton, relativo, como lo concebía Einstein, y el tiempo también puede ser irrelevante. En 1986, entonces, David Bohm formula matemáticamente el concepto de holoquinesis, la comprensión del tiempo, como recién dijimos, debido a la paradoja del movimiento, que es movimiento desde aquí hasta aquí, entre dos órdenes, implícito y explícito del universo. Recordemos entonces que para David Bohm está el orden implícito, que es unicidad, que es energía, de donde surge el orden explícito, que es caracterizado por la diversidad. David Bohm es un físico nuclear y fue el profundo interés por descubrir cierto orden en el universo lo que hizo que se acercara a la psicología. El observador puede modificar y distorsionar el fenómeno que observa, decía David Bohm. Cuando Bohm comprende su desconexión con la realidad que observa y cómo su participación como observador distorsiona esa realidad, entonces se interesa por el proceso interno del observador, y entonces cuando se vuelve necesario un nuevo paradigma científico en psicología, una nueva manera de ver la realidad, o mejor dicho, un estudio científico del proceso que interfiere el contacto del observador con la realidad. Este estudio demuestra que hay dos posibilidades: o el contacto con la realidad o la ausencia de dicho contacto. El cálculo diferencial, una herramienta matemática muy poderosa que permitió el desarrollo, muchos desarrollos en la ciencia y en la tecnología, que fue descubierta por Leibniz y Newton en forma separada, pero más o menos en la misma época, en el siglo XVII, principio del siglo XVIII. ¿Qué es el cálculo diferencial? Vamos a alguna mera especulación, pero que pretende ser un recurso didáctico para facilitar la comprensión. Por ejemplo, consideremos la trayectoria de un proyectil. Si lanzamos una piedra o una flecha que sale impulsada por la tensión de la cuerda de un arco, y consideramos ese movimiento con un intervalo de tiempo cada vez más pequeño. En lenguaje matemático decimos cuando la variable tiempo tiende a cero. Cuando llega a ese tiempo límite que es el cero, hablamos del instante.
Es decir, para la lógica, ese tiempo cero es el preciso instante. En ese preciso instante la velocidad de ese proyectil también es cero. Y la suma cero de cada instante más cero del otro instante, cero más cero, para la lógica es cero. Caemos en la paradoja que nos lleva esta lógica de que si la velocidad es cero, el proyectil no se mueve. Caemos en esa paradoja. Quiere decir que para la comprensión del movimiento se tiene que ir más allá de la lógica, como en el caso de la paradoja del movimiento que postula David Bohm. El movimiento de aquí hasta aquí es una paradoja. Para la comprensión de esa paradoja se tiene que ir más allá de la lógica. Es decir, podemos decir que el límite del pensamiento es la paradoja. ¿Cómo trascender esa paradoja, ya que el pensamiento es limitado? La paradoja es una afirmación que se contradice a sí mismo, que se origina en el razonamiento y por eso no tiene solución racional. Es una aparente contradicción, no puede resolverse en su propio ámbito, se resuelve en percepción unitaria. La paradoja es la comparación, o sea, la paradoja y la comparación son parte inexorable de nuestro pensamiento. El origen de la paradoja está en el pensamiento racional, ya que la dualidad y la polarización son esencia del proceso meta, mnemónico, eidético, tímico y autonómico, donde la paradoja es el resultado inexorable. La paradoja, entonces, es producto de la racionalidad, pero no puede resolverse en su propio ámbito porque ha sido el mecanismo esencial del razonamiento el que la ha determinado. Se resuelve solamente en percepción unitaria, que introduce la inteligencia perceptiva o percepción de un movimiento que termina siendo el movimiento de la percepción de lo que ocurre en la totalidad de la mente. En percepción unitaria no hay dualidad, no hay oposición, se trasciende la paradoja. Rubén Feldman González ya había iniciado la psicología holoquinética con el título de Cariopsicología, nombre que después lo cambia a psicología holoquinética en honor a David Bohm, y que completa la noción del tiempo, como ya dijimos, ya que el tiempo en el orden implícito es irrelevante. Y si el tiempo es irrelevante, se necesita una nueva psicología, ya que las demás psicologías se basan en remontarse al pasado y proyectarse al futuro. También Rubén Feldman González elabora un lenguaje pulido de la psicología holoquinética y advierte que no se debe mezclar ese lenguaje con las psicologías anteriores para evitar una gran confusión. Este nuevo lenguaje surgió de las conversaciones
entre Rubén Feldman González y David Bohm y Jiddu Krishnamurti desde 1978 hasta la muerte de ambos, aproximadamente durante una década. El nuevo paradigma psicológico no viene a destruir el anterior, ni tampoco las muchas ramas derivadas del paradigma anterior. Se trata de un nuevo orden de abstracción en psicología y una aproximación a la integración entre la neurofisiología y la física cuántica. Estas investigaciones aportan datos que esclarecen aspectos muy sutiles del funcionamiento del sistema nervioso. Muchos científicos ignoran hoy a David Bohm. Esto comienza con Robert Oppenheimer, que da el consejo de ignorar a Bohm. Cuando éste abandonó el proyecto Manhattan, que fue iniciado y dirigido por Robert Oppenheimer, para producir la primera bomba atómica, la que luego se usó 2 veces en 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, Bohm había dicho, cuando se entera del motivo del proyecto Manhattan, dice: no estudié física para producir armas, sino para entender la materia y la energía. Es importante para la ocasión recomendar estos libros escritos por Rubén Feldman González, Mis encuentros con David Bohm, un gran físico ignorado. Estos encuentros se dieron en el periodo de 1978 a 1989, al igual que Mis diálogos con Jiddu Krishnamurti, también de Rubén Feldman González. Los diálogos se desarrollan desde 1975 hasta 1986, cuando muere Jiddu Krishnamurti. Ambos libros se encuentran en forma gratuita en Holokinesis Libros, y podemos decir que gracias a ellos, gracias a Jiddu Krishnamurti, a David Bohm y a Rubén Feldman González, gracias a ellos hoy recuperamos como humanidad la posibilidad de un contacto directo con la realidad. Directo significa sin la interferencia de la memoria, los prejuicios, las identificaciones, los condicionamientos. La realidad indivisa en flujo, como decía David Bohm. Hoy sabemos que la mente es materia y energía. Sabemos también que mente, materia y energía son universales. Decimos que la mente es la interfaz entre la materia y la energía, porque la materia se está convirtiendo en energía y viceversa, y la mente sigue existiendo, ¿sí?, siendo materia y energía a la vez. Por eso decimos que la mente es la interfaz entre la materia y la energía. Llegamos así al final de esta 11ª parte del curso de Psicología Holokinética, esperando haber aclarado y completado algunos conceptos que vamos
trayendo a lo largo del curso y que seguiremos desarrollando y desplegando en otras ocasiones. Los esperamos entonces en la 12ª partes, en la parte 12 de este curso. Gracias.